para o jeito pai queixeari vai eu peisanhando yara sengo na e monda sengo ajunta mai mi pai o mi pipava na uputui vai na Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos de tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Asunción significó mucho y significa mucho para el Río de la Plata, históricamente hablando, porque la economía agrícola de los guaraníes hizo que se convirtiera en centro de la conquista. No Buenos Aires, que geopolíticamente era un buen sitio, pero los indígenas del lugar no eran los recomendados porque no tenían, eran cazadores, recolectores y no podían dar de comer a tanta gente. Y a partir de aquí, de Asunción, fundada el 15 de agosto de 1537, subieron el río Paraguay buscando el oro y la plata, porque la misión de la conquista fue impedir la penetración de los bandeirantes y lo otro era buscar oro y plata en el Perú. Y bueno, no encontraron aquello, otros ya lo habían ganado de mano a los conquistadores que iban del Río de la Plata, curiosamente llamado Río de la Plata, sin haber oro y plata, pero con la esperanza de encontrarle, lo bautizaron con ese nombre. Y volvieron y convirtieron a Asunción en el centro de la conquista. Despoblaron Buenos Aires en 1541, crean el Cabildo de Asunción, el primero de América del Sur, el primer cabildo, el primer ayuntamiento. Y al despoblarse Buenos Aires desde 1541 a 1555, que se hace la primera fundación, la de Ontiveros, Asunción es el único centro poblado de españoles en todo el Río de la Plata. O mejor dicho, en el Paraguay, provincia gigante de las Indias. Tus naranjos y tus flores. Este era el centro de Asunción, aquí es que comenzó Asunción, el Cabildo de Asunción. Ese es la casa que fue construido para Solano López, que él no consiguió habitarlo en la práctica. Y hoy el Palacio de Gobierno, según dato histórico, la primera bandera izada ahí fue la bandera brasilera. Así que no se puede hacer historia del Brasil, del Uruguay, de la Argentina, del Paraguay, sin hablar de Asunción, centro de conquista. Un poeta dijo: Asunción se desgarró sus entrañas para dar de comer a sus polluelos. Y eran todas las ciudades que con mestizos, bastimentos, armas, desde Asunción fueron fundados, como la Segunda Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Ontiveros, Ciudad Real, Villarrica, en el corazón mismo del actual Brasil. 8 ciudades integraban la provincia gigante de las Indias, que tenían 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, después de una historia de muchas desmembraciones y una historia lamentable, el Paraguay quedó con 400.000 y algo de kilómetros cuadrados de superficie. Pero nos consuelan diciendo que somos el corazón de América y eso nos pone felices. Consuelo de tontos. Frente radiante corona la reina morena de la selva viene con regio atavío Yepe y Punandí.
En sus labios trae el canto soberbio que en noche serena. Fueron los franciscanos los fundadores de las reducciones guaraníticas. Fueron también ellos los creadores de la grafía guaraní, porque el guaraní amaba tanto la palabra que ni querían escribirla, reducir la escritura para no empobrecerla. Pero vino la nueva doctrina, la nueva religión y cuidado, la Inquisición. Así que había que escribir para enseñarles de memoria a los indígenas la doctrina cristiana. Y se encontraron que no había escritura. Entonces, Fray Luis Bolaños, un franciscano sevillano de Marchena, oyendo hablar al indígena, comenzó a hacer un vocabulario, una gramática y tradujo el catecismo limense, que durante 2 siglos fue el único y obligatorio en todo el Río de la Plata, porque la lengua más usada, la más común, era el guaraní, la que más se conocía, y que se extendió inclusive hasta el Caribe, porque así como el latín y el griego eran lenguas de civilizados y el resto eran bárbaros, el guaraní se extendió, no tanto física, geográficamente, como culturalmente. Hay topónimos guaraníes en Brasil un montón, en el Uruguay, en la Argentina, en Bolivia, en Venezuela, hasta en el Caribe. Lo mismo Caraíba, Caraibé, Caraibá, es guaraní. Guaraní que é um caso interessantíssimo, Guaraní, porque é a única língua que eu saiba, não? Pode ter alguma outra, mas que eu saiba é a única língua dos vencidos que virou língua do vencedor. A língua Guaraní é a língua franca, é a língua que todo mundo fala. Tanto mais universal que a língua espanhola, sendo uma língua dos vencidos, dos desprezados, dos ignorados. É um caso raríssimo esse do Paraguai, muito estranho no mundo. E uma língua lindíssima, não só pela sonoridade que o Guarani tem, que é de uma musicalidade incrível, parece feita por músicos, senão também pelo sentido poético de cada uma das suas expressões. É uma língua belíssima, que vem de um povo também lindíssimo. Su música nada es canto y es llanto en las almoradas. Brotaron En castellano, yo digo mesa, por ejemplo. Y sé que es esto, pero no me dice nada. No encuentro sus raíces. Sé que deriva del latín, mensa, pero nada más. No me habla del objeto. En guaraní, esa es la diferencia. Que cada palabra te dice lo que es la cosa. Sea un objeto o sea una cosa abstracta. Te dice lo que es. El hombre y la mujer guaraní, como cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, tiene emociones y tiene sentimientos y los expresa. Por ejemplo, amor. Amor se dice en guaraní, mboraihu. Boraihu. Eso. ¿Qué significa? Mbo significa hacer que algo pase. Ra representa a la persona, al fruto, a la persona. Y significa esencia, naturaleza. Y hu significa encuentro. Boraihu significa hacer que las esencias de las personas se encuentren o que sean afines uno a otro. Cuando viajaba a países como el Brasil, Colombia, Cuba, en un momento dado me sentí impresionado por esas grandes construcciones de piedras, grandes castillos, y pensaba en cuánta mano de obra, cuántas vidas, cuánta sangre se derramaron durante siglos para que se construyesen esos castillos, ¿no? A partir de entonces, más que nunca, comencé a interesarme
por la historia de los esclavos en el mundo y por supuesto también la historia de los esclavos en Paraguay, que es una historia un poco desconocida. 6.000 esclavos fueron indemnizados a sus amos para ir como carne de cañón a la guerra. Nosotros no tenemos esclavos, es cierto que el número fue mínimo. Y muchísimos de ellos han muerto. Lo mismo aconteció con las mujeres, que eran las lavanderas, las que se encargaban de lavar las telas ensangrentadas de los soldados heridos o muertos, ¿no? Ahí mismo se contagiaban ellas, morían, ¿no? Y mi bisabuela era una mulata, que era una de las residentas. Residentas eran las mujeres que una vez terminada la guerra de la Triple Alianza, caminaban, trashumaban dispersas por el país, hasta que alguna familia pudiera recogerlas, ¿no? Y bueno, me acerqué a la gente de Cambacuá, un grupo de tamborileros que viven en una zona del país. En 1821 el general Artigas, ya derrotado, vino con 400 soldados y fue recibido por el doctor Francia. Allí Francia les dio un sitio para labrar la tierra y desde entonces están allí. Y las generaciones que fueron surgiendo luego guardaron siempre la memoria, pero hay ahora instituciones culturales que les apoyan para que el candombe y toda la música y el ritmo africano siga vivo. Mira, nosotros, como nosotros le llamamos, o sea, que acá nos conocen más por nuestro grupo, que es el Ballet Cambacuá. Realmente somos un grupo tradicional. Sí. Un grupo tradicional. Cambacuá, su traducción es negro, ¿verdad? Negro. O sea, que el lugar de negro sería lugar su traducción, Cambacuá, ¿verdad? Ah. Porque el barrio se llama Lomas Campamento. Lomas Campamento. Lomas Campamento. Y nosotros nos llaman cariñosamente Cambacuá. Pero el grupo Cambacuá se había formado hace como 17 años, el grupo más formal del Ballet Cambacuá, que le llaman acá en Asunción. Le llaman Ballet Cambacuá. Entonces nosotros trabajamos directamente por la cultura, por mantener nuestra cultura viva. Cada año en el festival, en la gran fiesta Cambá, que nosotros realizamos cada 6 de enero en honor al Santo Rey Baltasar. Fiesta Cambá. Fiesta Cambá. Cambá es fiesta de negro. Fiesta de negro. Porque Cambacuá es lugar de negro. Cambá es negro y Cuá es lugar. El lugar de negro. Sí. Bueno, mi inclinación hacia la música es ya desde mi primera niñez. Ejecutaba así de oído cualquier instrumento que se me presentaba, hasta que después a los 14 años decidí estudiar un instrumento que en principio era el acordeón a piano. Y como resultaba muy caro, terminé estudiando arpa, cosa que no me arrepiento, al contrario, estoy muy orgulloso, muy contento, muy satisfecho profesionalmente también por haber elegido ese instrumento. Por varios motivos. Uno, porque es un instrumento que de alguna manera caracteriza bastante y mucho al Paraguay. Si bien hay arpas en Venezuela, en Chile, en México, yo creo que donde mejor se ha desarrollado la fabricación del instrumento en cuanto a mueble y en cuanto a sonoridad es justamente aquí en Paraguay. De hecho, el arpa se trae ya desde la época de las reducciones jesuíticas. Fue justamente el padre Sepp, un sacerdote que había venido un gran estudioso de la música, había venido a las misiones jesuíticas y su procedimiento era evangelizar a través de la música, y en esa época estaban al día con los instrumentos que surgían en Europa, tanto del Renacimiento como del Barroco.
cuando aparecía un instrumento en Europa, un instrumento nuevo, recién inventado o modificado, tardaba exactamente el tiempo del viaje para que ese instrumento esté aquí en las misiones jesuíticas, en las reducciones también, como se llama, ¿verdad? Bueno, el arpa en sí es un instrumento bíblico, de antigua data, tiene su antecedente allá en miles de años antes de Cristo, con la lira, el laúd y todo eso. Lo que ocurrió aquí en Paraguay fue que a raíz de esas arpas que trajeron de Europa, se desarrolló una técnica propia aquí, con los aborígenes en la construcción, que es interesante también porque la evaluación que se hace de los aborígenes de esa época es de que eran grandes copistas. Llegaron a reproducir muy bien el instrumento. Y como hace 27 años, el festival lo solemos cerrar con el arpa Yeroquí de Tito Acuña. Y para eso necesitamos el calor del público, el aplauso para que podamos presentar el arpa Yeroquí del Festival del Tacuarí en Guarambaré. ¡Arriba! Yo creo que la gran música paraguaya se dispara en la década del 20, 1920, con la aparición de, vos dijiste, de José Asunción Flores y de un músico extraordinario que se llamó Agustín Barrios, ¿verdad? Que fue uno de los más grandes guitarristas que tuvo el Paraguay. Creo que los dos más grandes creadores disparan la música paraguaya en la década del 20. Nosotros teníamos una música que se llamaba la polca, que tenía una característica, obviamente eso vino de Europa. Aquí adquirió identidad propia y se fue transformando. Pero José Asunción Flores crea la música, un género musical que se extendió en el mundo entero, que se llama la guarania. Su trayectoria la guarania ha sido interpretada por mucha gente. Creo que los músicos de la década del 30, con Asunción Flores, con Mauricio Cardoso Campo, con Francisco Alvarenga, que curiosamente parten al exilio en la década del 30, ¿verdad? Y van a instalarse en la Argentina, conjuntamente con escritores como Roa Bastos, como Eric Campos Cerdera, que ayudan a que la música tenga un sostén en versos, que la música, que la guarania tenga mayor consistencia, porque los versos eran hechos por grandes poetas y la música por José Asunción Flores. Ajupuimita copujare Cerezaue Paraguay Plaza Uruguaya Selva Romana Oh pajarera de mi canción Orgullo mío cúpula amada, el oratorio de la Asunción. Es la bahía joya matista, Palma, Colombia, calle Amambay. El ramillete de los turistas
flor de las flores del Paraguay. Es una canción muy hermosa. Toda la música de Flores es muy hermosa, porque Flores es quizás un ejemplo muy extraño en la música de Latinoamérica, porque crea un ritmo, la guarania, que identifica profundamente al pueblo, identifica a todo un país. Y digo que es un ejemplo casi único porque ocurre que no hay otro compositor de proyección folclórica como es Flores, que haya logrado crear un ritmo que identifica a un pueblo. Brasil tiene lo más rico, posiblemente, del espectro rítmico en el continente, ¿no? No es lo mismo un bayón que un choriño, y sin embargo, son todas creaciones del folclore, o sea, no se conoce el autor. Identifican a regiones, pero no se conoce el autor. Por eso son esencialmente folclóricas. En el caso de la guarania, los autores son conocidos, o sea, Flores, que es su creador, es conocido, y sin embargo, logra posicionar ese género creado por él a nivel de creación popular que identifica plenamente una cultura, un pueblo, una manera de ser. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Urajei umapena mopehu, chepire botu añatunawa, seanga yope, cantaro baja, semandua o matanu, de la cruz del sur el atardecer, su ardiente rosal ya deseaba el fin, en la popular tierra del jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrimas de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay. Perdida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñón dive paña, motelone, petaguañe, ñamboyerovia, shunjahue, cochimaraca, añantushemo, mi baite, con el trueno en flor que nos ven a hacer, aunque ya después tenga que callar.